Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros. Les habla Carlos Iván de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. En esta tarde vamos a hablar sobre la teología de San Agustín, un poquito lo que tiene que ver con su aporte a la teología sacramental, un poquito de su contexto histórico y un poquito también acerca de su obra de la doctrina cristiana. Agustín de Hipona es considerado uno de los padres de la Iglesia. Es muy conocido porque en su época era un filósofo de gran importancia y además tenía una postura maniquea. ¿Sí? Él pertenecía como al pensamiento maniqueísta. ¿Sí? Y debido a las oraciones de su madre, Santa Mónica, y también debido a influencias de personajes significativos como San Ambrosio, otro padre de la iglesia, Agustín se convierte al cristianismo y se bautiza en la iglesia católica, ya siendo adulto, ya siendo maestro. Se hace obispo de Hipona por aclamación del pueblo y es una de las figuras más representativas para la iglesia antigua. Hijo de un hombre pagano, hijo de una mujer cristiana muy piadosa, hoy considerada santa, da un aporte bastante importante a la doctrina cristiana, a la doctrina católica, y es un poco de lo que vamos a hablar. Para situarnos un poco en el contexto histórico en el que se desenvolvió San Agustín, hay que tener en cuenta que él estaba en el contexto concreto de la decadencia del Imperio Romano. Su pensamiento teológico estaba bastante basado en el pensamiento de Platón. Sin embargo, él le dio un sentido desde el cristianismo al pensamiento platónico. Por ejemplo, él decía que el alma ya tenía el conocimiento esencial de todas las cosas. Lo contrario que Platón, que argumentaba que el alma ya era preexistente, que era eterna, él decía o argumentaba que el alma era creada por Dios. La obra de San Agustín que vamos a tratar en esta tarde y de donde vamos a sacar la riqueza y el aporte a la teología sacramental es la obra de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es un tratado de hermenéutica y de homilética. Está distribuido en 4 libros, de los cuales los 3 primeros libros es la primera parte, en los que habla como de, en esencia, de recomendaciones de cómo acercarse a las Sagradas Escrituras. Y en el 4.º libro, que es de la segunda parte, Agustín nos habla acerca de cómo explicar las verdades divinas. Luego de un prólogo bastante extenso, Agustín comienza a ilustrar en el primer libro que toda ciencia consta de cosas y de signos. Las cosas, res, son de 2 especies, los que han de ser gozadas y las que han de ser usadas. Gozadas hacen felices a los hombres y las usadas ayudan a alcanzar la felicidad. Sin embargo, es en el libro 2, en el capítulo 2, en donde nos interesa ahondar más acerca del aporte que San Agustín hace a la teología sacramental. En el segundo libro, él habla del sigma y dice que entre los signos convencionales las palabras ocupan el primer lugar. Hay que saber leer el signo con el sentido trascendente que éste tiene. Recordemos que esto es un tratado en donde San Agustín quiere ilustrar y acercar a las personas a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Quiere enseñar a leer y a vivir las Sagradas Escrituras. En primer lugar, Agustín habla de unas disposiciones que las personas deben tener al acercarse a las Sagradas. Las 3 disposiciones que San Agustín recomienda que debemos tener al momento de acercarnos a las Sagradas Escrituras son: primero, llevar una vida virtuosa; segundo, tener un conocimiento previo acerca de las lenguas en el que fueron escritas las Sagradas Escrituras; y la tercera, tener un conocimiento previo de la doctrina cristiana en general. Retomando un poco acerca del aporte que hace San Agustín a la teología sacramental en su obra de la doctrina cristiana, hay que tener en cuenta que San Agustín dice que el signo hay que verlo de forma trascendente, hay que conocer el sentido profundo del signo, ¿sí? Porque si no se conoce el sentido profundo del signo, no se es libre y se es esclavo del solamente signo.
Él pone ejemplos del Antiguo Testamento cuando el pueblo judío hacía signos o tenía costumbres que para ellos en su infancia teológica o en su infancia no eran libres en su manera de expresarse, porque eran nada más tradiciones y no se conocía el profundo sentido que tenía el signo. Ya con Jesucristo se nos ilustra un poco más acerca del sentido profundo que tiene el signo. Y por eso ya podemos amar y ser libres en cuanto a las prácticas que tenemos. Con todo esto del signo, Agustín ya empieza a referirse un poco al bautismo y a la Eucaristía, concretamente a estos dos sacramentos. Aunque para los judíos que hacían sus rituales sin una conciencia profunda del signo, Agustín sí refiere de que hay una diferencia entre el judío y el pagano, porque el pagano tenía ciertas prácticas o ciertos signos que no se dirigían al Dios verdadero, es decir, hacían alguna práctica o algún signo referido al sol o a dioses, deidades de sus culturas, y ello ya le rendían su veneración y su adoración. Mientras que los judíos, la cultura judía, tenían unos signos bastante infantes, por decirlo así, o muy sin conocer profundamente el sentido, de alguna manera lo hacían de corazón para el verdadero Dios. Luego los cristianos van a agradecer esta herencia de los judíos porque ya van a ser ilustrados con Jesucristo y van a ser instruidos en que el signo debe tener una cierta disposición y una cierta conciencia. Ya para hacer algún aporte acerca de la aplicación de los signos en la vida sacramental de los cristianos, es importante poder tener una conciencia estable, una conciencia fiel de lo que son los sacramentos. Concretamente Agustín en la obra habla de la Eucaristía y del bautismo, pero es una invitación para todos los cristianos y en general para vivir, contemplar y amar la liturgia, porque en muchas ocasiones ocurre que nosotros participamos de la liturgia sin conocer el verdadero sentido y se nos va el misterio, se nos va el amor allí. La invitación que hace Agustín, digamos, viendo como en una mirada actual, es, bueno, cristiano, conoce profundamente el sentido del signo del que estás viviendo, de lo que estás viviendo, el sentido de ese Dios que estás adorando y a ese Dios que amas. Ese sería como el sentido práctico del aporte de San Agustín a la teología sacramental en esta obra de la doctrina cristiana. Muchas gracias.